Dios les bendiga a todos, amén. Amén. Tengan todos buenas noches. Saludos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con las enseñanzas de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Y en esta noche vamos a centrarnos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis para tratar sobre los 7 sellos del Apocalipsis, del cual, como hemos visto en la clase anterior, que el Cordero que es digno de abrir los sellos, hablando de Jesús como el Cordero inmolado. Pero hoy vamos a hablar específicamente de los 7 sellos que nos habla el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y hay una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que desenrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Vamos al capítulo 8 para leer el último sello. Cuando abrió, versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Amén. Estos son los 7 sellos que nos habla
el libro de Apocalipsis, de la cual el Cordero de Dios era digno de abrirlos. Era el único que podía abrir estos sellos. Porque después de tomar el rollo de Dios y de ser adorado por toda la creación, el Cordero ahora abre los 7 sellos para revelar qué contiene cada sello. Y los 7 sellos son juicios de Dios. Diga conmigo, son juicios de Dios. Juicios de Dios. Ajá, son juicios de Dios del fin de los tiempos, lo que va a ocurrir al fin de este tiempo. Los juicios se vuelven progresivamente peores. Cada vez es peor y más devastador hasta acercarse al final de los tiempos. Y vamos a comenzar con el primero. Versículo 1 y 2 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Amén. Amén. Dice que este jinete estaba montado sobre un caballo blanco. Y algunos creen que este jinete es Cristo. Pero cuando vamos a leer más adelante, Cristo no tiene un arco. Si la palabra dice que él tiene una espada. Pero este jinete es el anticristo que imita a Cristo de una forma burda, pero quiere imitar a Cristo para confundir. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 19. Capítulo 19, por favor, versículo 11 y 12, para poder entender lo que le estoy explicando en esta noche. Capítulo 19 del libro de Apocalipsis, versículo 11 y versículo 12. Entonces vi el cielo abierto. Amén. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llamaba? Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Verdad? Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. El Verbo de Dios. Ese es Cristo. Cuando nos habla la Biblia que el Cordero inmolado abrió el sello y salió un jinete, de aquí un jinete montado en un caballo blanco. No podía ser el Cordero y a la misma vez el jinete. Vamos a aclarar eso, porque hay algunos teólogos, estudiosos de la palabra, que dicen que es Cristo, pero no puede ser, porque Él es el Cordero inmolado que está abriendo un sello. Y ahí aparece un jinete. No es el Cordero, no es Jesús. Es el anticristo. Y de ahí vamos a ir viendo los procesos por qué sustentó esto. Porque él es el engañador. Y por tanto quiere imitar a Cristo, quien sale en un caballo blanco. Cristo sale con un caballo blanco. Él es el Verbo, Él es el fiel y verdadero. Él es el Verbo de Dios. Pero Satanás aquí está imitando a Cristo, a Jesús. Vamos a ver lo que dice el libro de Mateo, capítulo 24, para entender que Él es un engañador. Mateo capítulo 24, versículo 5. Así que este anticristo es el engañador, y por lo tanto aparece de blanco para engañar a la gente. Capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Este vendrá haciéndose pasar por el Mesías, por Cristo, y engañará a muchos, dice la palabra. Ahora vamos a segunda de Tesalonicenses, y vamos a leer en el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, por favor. Gloria a Dios. En el versículo 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Por esto, Dios le envía un poder engañoso. Están hablando del anticristo. Por esto, Dios le envía a él, al anticristo, un poder engañoso para que crean la mentira. Él aparece como si fuera Cristo, montado en un caballo blanco. Pero es el anticristo. Y el caballo blanco es el color que simboliza la paz y la pureza. Pero ese es el engaño del anticristo, porque recuerden que cuando hablamos de los 7 años, el anticristo va a engañar que su gobierno va a ser de paz. Pero luego de 3 años y medio, él se muestra como es y corta el pacto de paz. Por eso que él sale montado en un caballo blanco que simula la paz y la pureza. Una farsa tremenda. ¿Y qué característica tiene este jinete? Volvamos a Apocalipsis para leerlo. ¿Cuáles son las características de este jinete? Dice que tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. 3 cosas. Tenía un arco. El arco significa el control que tendrá sobre las armas del mundo entero. Él va a controlar las armas de todo el mundo, la milicia de todo el mundo. El arco simboliza la conquista y es siempre un símbolo de poder militar. El árbol es siempre un símbolo de poder militar. Vamos al libro de Salmos, capítulo 46. Salmos, capítulo 46. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 9. Salmos capítulo 46, versículo 9. Dice que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en fuego. Que quiebra el arco. Dice así, ¿verdad? Sí. Ahora vamos al libro de Oseas. Capítulo 1. El libro del profeta Oseas. Aleluya. Vamos al libro de Oseas. Gloria a Dios. Capítulo 1 del libro de Oseas. Gloria a Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco, que significa el control sobre las armas, que significa conquista. ¿Qué más significa? Es símbolo de un poder militar. El arco, recuerden, que le da un arco, tiene un arco, pero no tiene flechas. Es un arco que no tiene flechas, indica que se usará más que las armas, la diplomacia. Más que la guerra, se usará la diplomacia. Será un hombre, como hemos visto
la clase anterior acerca del anticristo, que él tenía, ¿qué cosa? Un control de expresión tremendo, una verborrea tremenda, una elocuencia, y así que usa la diplomacia para convencer. Se presentará como aquel que trae la paz al mundo, pero después derramará su ira sobre los hombres. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, a los 3 años y medio ya rompe el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, lo que hace el anticristo es que él promete paz, pero después de 3 años y medio, él corta ese pacto y declara la guerra. Y comienza él a mostrarse como es. Volvámonos otra vez al libro de Apocalipsis. Dice que, capítulo 6. Y le fue dada, se le entregó, ¿qué cosa? Una corona. Le fue dada una corona. Y la corona siempre denota triunfo. No realeza, triunfo. La palabra le fue dada, es decir, que consigue victorias. Porque Cristo se lo permite. Porque Dios se lo permite. Porque el Señor se lo permite. Dios se lo permite. Juan capítulo 19. Dios le va a permitir que él tenga sus victorias. Bueno, Dios es el que controla todo. Capítulo 19, versículo 11. Jesús le dice a Pilatos: ninguna autoridad tú tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. O sea, si Dios no te lo permitiera, tú no tendrías ninguna autoridad contra mí. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. O sea, en otras palabras, le dijo el Señor: a ti se te ha permitido, Dios te ha permitido a ti que tú tengas autoridad sobre mí. En otras palabras, cuando dice que le fue dada una corona, porque es que Dios le permite que el anticristo tenga victoria, porque está escrito en la palabra. Así que Dios le va a permitir eso. Jeremías capítulo 27, versículo 6. Libro del profeta Jeremías capítulo 27. Jeremías capítulo 27, por favor. Vamos a leer el versículo 6. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Él toma autoridad. Cuando Dios permite algo, Dios lo hace. Le da autoridad y permite que otros le sirvan. Y cuando dice la palabra que le fue dada una corona, fue porque Dios le permite que él tenga triunfos, que él tenga victorias, porque es parte de su engaño. Y hemos visto que Dios le da poder para que él pueda engañar, porque es parte de él, de su naturaleza de pecado. Satanás le da poder también al anticristo para hacer señales y prodigios engañosos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9. Dice: inicuo cuyo advenimiento, o sea, cuya venida es por obra de Satanás. Él va a venir por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás le va a dar este poder también a él para que pueda hacer sus señales
y maravillas engañosas, dice, prodigios engañosos para engañar a la gente. Pero también nos dice que no solo él recibe el poder por parte de Satanás, sino que también que los reyes de la tierra le darán el poder, el control de sus gobiernos al anticristo. Apocalipsis capítulo 17. Así que los reyes de la tierra le darán su control de dominio de sus tierras, de sus países, a él, al anticristo. Capítulo 17, versículos 12 y versículo 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Los reyes, los 10 reyes, entregarán su poder y su autoridad de gobierno al anticristo. Por eso que él tiene autoridad, por eso que él tiene el control militar, el control político y el control religioso. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 6. Y salió venciendo, versículo 2 al final, y salió venciendo y para vencer. Esa expresión de salió venciendo y para vencer, describe un guerrero conquistador, al que ningún poder militar puede hacerle frente, porque él vence y sigue venciendo. Este es el primer sello. Habla del anticristo y sus acciones, y sus triunfos y sus victorias que tendrá por estos 7 años. Recuerde que el anticristo controlará el mundo por 7 años. 3 años y medio, supuestamente él es el que firma la paz, pero después de 3 años y medio, él se declara como es. Y traerá destrucción sobre la tierra por 7 años. El tiempo que él tiene son 7 años. Desde que inicia la gran tribulación, desde el rapto de la iglesia, inicia la gran tribulación y se cumplen los 7 años. Recuerde que 3 años y medio van a estar, hemos visto los testigos, los 2 testigos predicando por 3 años y medio. Cuando mueren los 2 testigos, dentro de los 3 años y medio, ellos mueren, comienzan los 3 años y medio de la gran tribulación, de la gran desastre, del gran problema. La tribulación arrancó cuando la iglesia es arrebatada. Comienza la gran tribulación. Supuestamente el anticristo dice, hace un pacto de paz con la humanidad y ya tiene un control total. Pero en el lapso de los 3 años y medio, cuando los 2 testigos dejan de predicar, son muertos, resucitan y llevados al cielo, él se declara como es, el desolador, y trae desolación a la tierra 3 años y medio más, hasta que viene Cristo en la segunda venida. Ese es el anticristo. Este es el primer sello, el sello del caballo blanco. El segundo sello, volvamos a leer. Dice que el segundo sello es del caballo Bermejo. Versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decían, ven y mira, y salió otro caballo Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El jinete de la guerra. El primero es el jinete del anticristo. Este es el jinete de la guerra. Bermejo, o color rojo como la sangre. El jinete de la guerra
El jinete de este caballo quitará la paz temporal. Ojo, que va a haber paz temporal. Hemos dicho que la paz dura 3 años y medio. Esta paz temporal y falsa que ha traído el anticristo y producirá derramamiento de sangre y muerte en la tierra. Hablamos de conflictos entre las naciones, entre las etnias, revoluciones internas, etc. La gente se levantará, hará un caos total. Vamos al libro de Mateo, porque el Señor Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24. Jesús ya lo predijo. Vamos a leer el versículo 6. Mateo 24, versículo 6. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario porque está escrito. Está escrito que este jinete cortará la paz y traerá la guerra a la humanidad. Así es. Tiene el poder para quitar la paz de la tierra. Tiene poder, autoridad para quitar la paz. Y eso va a ser. Se le dio el poder de hacer que las personas se maten unos a otros. Tiene el poder para hacer que una persona se mate con la otra. Es decir, que la tierra estará totalmente llena de violencia, llena de homicidios y llena de crueldad. Los que van a estar viviendo en la gran tribulación quizás después llegan a ser muertos hasta por sus propios familiares. Se matarán unos con otros. Dice que se le dio una gran espada. Él lleva la gran espada que representa la batalla y la lucha. Una gran lucha, una gran batalla de muerte. Incitará a la gente a la guerra. Va a incitar a que se peleen las naciones. De que haya lucha, de que haya guerras, de que haya muertes, de que haya conflictos entre países, entre naciones, entre pueblos, entre etnias, entre razas, y traerá muerte y destrucción. El tercer sello es el caballo negro. Es el jinete que trae hambre. Versículos 5 y 6. Cuando vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañéis el aceite. Este jinete es el jinete que trae el hambre a la tierra. Probablemente como resultado de la guerra que se tiene del segundo jinete, los alimentos básicos como el trigo y la cebada serán muy escasos. Los alimentos. El negro podría indicar esta vegetación seca o aún quemada. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 5. Lamentaciones, capítulo 5. Está después del libro del profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 10. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Cuando hay hambre, la piel se oscurece, dice, como un horno a causa de la hambruna que va a traer. Su función de este jinete consiste en pesar el pan en tiempo de hambre. El Antiguo Testamento anunciaba que esta sería una maldición fruto de la desobediencia del hombre. Es una maldición. Porque se va a pesar el pan en tiempo de hambre. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto compras? Levítico capítulo 26, versículo 26. Levítico
capítulo 26, versículo 26. Dice, cuando yo os quebrante el sustento del pan, caerán 10 mujeres vuestras, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. El pan te lo darán en peso, será pesado. Lo han controlado, será pesado. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Libro del profeta Ezequiel capítulo 4. Aleluya. Vamos a leer en el versículo 16. Dice la palabra, cuando arrojé yo, 4:16, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso, lo comerán el pan por peso, y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. O sea, se tendrá que comer lo justo, se va a tener que medir lo que se come. Dice la palabra, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia. Porque después de la guerra viene el hambre. Siempre que hay un país en guerra comienza el hambre hasta que haya la restauración. Mateo capítulo 24, versículo 7. Evangelio según San Mateo capítulo 24. Capítulo 24, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación cuando haya las guerras. Así dice. Y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Habrá hambre. Después de toda guerra hay hambre. Habrá hambres. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Capítulo 6, por favor. Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 6. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Están hablando de cosas de alimento equivalente a un denario. El trigo por un denario, ¿verdad? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario, recuerde, era el equivalente al jornal diario de un trabajador común. Era lo que ganaba una persona en el tiempo de Jesucristo. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Vamos a leer el versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Este hombre contrató por un denario, que era el sueldo de un día de trabajo. Y cuando leemos aquí en el libro de Apocalipsis, dice que se oyó una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea, quiere decir que no se podía comprar nada. Quiere decir que tu dinero en ese tiempo no va a tener un peso de fuerte, sino que podrás comer poco. Esto me hace recordar en el tiempo de Fujimori. Hubo una recesión tremenda donde tenías tanta plata que no comprabas nada.
Cuando a ti te pagaban, ibas y sacabas un montón de dinero, cantidad de plata, dinero, pero no valía nada. Cuando yo salí, me dieron en una semana lo que gané en una semana, lo único que pude comprar fue 1 kilo de huevos. Porque el poder adquisitivo había perdido la moneda. El INTI había perdido su valor adquisitivo. Todo el Perú era millonario. Y se lo digo por qué. Porque nos costaban millones de INTIs. 6 millones de INTIs, 5 millones de INTIs. Pero en realidad, cuando entra este shock, después le quitan 6 ceros a la moneda. Y de 1 millón quedó a 1 sol, a un nuevo sol. No valía nada el dinero. Y así va a ser en este tiempo. El dinero no va a valer nada. Vas a trabajar y con tu salario comerás lo ínfimo. No te alcanzará. No alcanzará. El valor adquisitivo de la moneda bajará. Habrá hambres. Seguimos leyendo. Versículos 7 y 8. Para hablar del cuarto sello. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. A la cuarta parte la va a matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Es el caballo amarillo. Es el jinete que trae muerte. Y se va a llevar a 1/4 de la tierra. Va a destruir. Todo esto indica una gran epidemia o una muerte masiva. El jinete de este caballo amarillo es la muerte. En este caso es un hombre personal. Es un nombre personal. Es un principado al servicio del reino de Satanás. Dice que el Hades le sigue, que es también un nombre personal. Entonces aquí aparecen como personas, pero cuando hablamos de la palabra también aparecen como lugares. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estamos viendo que Apocalipsis también nos habla que la muerte aquí es un lugar. Y el Hades también se refiere a un lugar. Nos hace referencia a lugares. Nos hace referencia a lugares, como dice la palabra. Capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis. Dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está hablando de lugares, de espacios, pero cuando leemos en el capítulo 6 acerca de este jinete que trae muerte, este caballo amarillo que tiene un jinete que trae muerte, dice que el que lo montaba era un ser, una persona, tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, o sea, va a haber otra persona llamada Hades. Hace referencia a regiones o lugares, lo que hemos visto, pero están encargados de cuidar estas regiones, quizás que tienen sus mismos nombres, por lo que representa lugar de los muertos. Dice la palabra: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra.
los instrumentos para ejecutar la muerte. El 25% de los hombres de la tierra, los instrumentos que van a usar para destruirlos es la espada, el hambre, la mortandad, quizás a través de las plagas y con las fieras de la tierra. La mortandad que se nos habla en este sello puede referirse a las pestes que nos habla el Señor en Mateo 24:7, lo que hemos leído. Que se levantará nación contra nación y habrá guerras y pestes. Quizás será una peste como la que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo una peste que se está llevando mucha gente. La gente se muere. Vivimos ahora enclaustrados, aislados en nuestra casa, temerosos de no salir, porque si salimos podemos contagiarnos de esa peste. ¿Cómo será en este tiempo? Dice que el 25% de toda la tierra, de todas las personas, se morirán. Estamos preocupados. Hoy vemos que los números del coronavirus están subiendo. Hay en este momento en Perú más muertes. Ya pasamos los 1000. Ya pasamos las 1000 personas que están muriendo. Están siguiendo. Y van a seguir muriendo. Pero cuando sea la gran tribulación, en este momento no es la gran tribulación. Estamos libres de eso, gloria a Dios. Porque todavía la iglesia no ha sido arrebatada. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, sí, imagínense, si esto nos tiene aislados, cuando venga esta peste, será tremendo. Habrá mortandad. La gente se morirá, aún estando en sus casas. El 25% de los hombres de la tierra morirán. En la historia de la humanidad ha habido grandes epidemias que han causado millones de muertos, pero ni una será como esta. En el libro de Ezequiel nos habla de estos 4 juicios que vendrán sobre la tierra a causa del pecado. Hemos hablado aquí, estamos en el cuarto sello. Y en estos 4 sellos vemos la participación de los 4 seres vivientes. Cada sello, uno de los seres vivientes le dice, ven y mira. Participan los seres vivientes en estos 4 sellos, los 4 primeros sellos. Vamos a Ezequiel capítulo 14. El libro del profeta Ezequiel capítulo 14, por favor. Y vamos a leer en el versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia. Para cortar de ellas hombres y bestias. Hace referencia a lo mismo. Hace referencia a espada, hambre, fieras y pestilencia o mortandad. La palabra de Dios nos enseña que después del juicio del gran trono blanco, ambos, tanto la muerte como el Hades, serán echados al lago de fuego, ¿verdad? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 nos dice al final: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al final Dios va a destruir a la muerte y al Hades. Lo va a arrojar. Lo va a echar en el lago de fuego. Esto va a pasar con la muerte y el Hades. Ahora vamos a leer el capítulo 6, versículo 9. Para leer del 5º sello. Hasta aquí han participado los 4 seres vivientes.
Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ya no hablamos de jinetes. Hasta el cuarto sello se hablan de jinetes y en cada sello hay caballos y jinetes y participa un ser viviente. 4 seres vivientes que están en el trono. Pero aquí ya no hablamos más de caballos ni hablamos más de jinetes. Pero el quinto sello dice que son las almas de los mártires. Son las almas de los mártires de los primeros meses de la gran tribulación. Son los muertos, los que serán degollados, los que se quedan en la gran tribulación, los que han vivido una vida doble. Aquellos que han estado con Dios y con el diablo, alabando a Dios y yéndose a las fiestas, a drogarse, a fornicar y adulterar. Y cuando venga Cristo y se lleve a la iglesia, ellos se quedan. Y cuando quieren ser salvos, tendrán que hacerlo con su propia vida. Serán que hacerlo con su propio sacrificio. Y serán degollados, serán muertos. Mateo capítulo 24, versículo 9. Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Dice que nos entregarán a la tribulación y nos matarán a los que se quedan y quieren todavía ser salvos. Van a ser salvos, pero a costa de su vida. Los matarán y la gente los aborrecerá porque ellos estarán con la marca de la bestia. Más el creyente que se queda no va a querer ser marcado con la marca de la bestia. La gente lo va a aborrecer. Los sellados de la bestia aborrecerán a los cristianos que se quedaron. Y los entregarán y los degollarán y los matarán. Y así serán salvos. Es la única manera de que ellos sean salvos. Ellos mueren por no adorar ni recibir la marca del anticristo. Capítulo 17, versículo 6 de Apocalipsis. Capítulo 17, versículo 6 de Apocalipsis. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. La sangre de los mártires, los que murieron con su propia vida, los que entregaron su propia vida, fueron degollados en el tiempo de la tribulación. Los que se quedaron se les considera mártires porque entregan su vida. Hoy es fácil ser cristiano. Nadie te mata por ser cristiano. Pero tú dejas a Cristo por las comodidades de este mundo. Y si la iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación y ahí comienza el crujir de dientes para el creyente que se queda. Por eso, hermanos, tenemos que vivir una vida santa y agradable delante de Dios, con temor y reverencia. Porque Dios todo lo ve y todo lo sabe. A Dios no le puedes engañar. Quizás te engañes al pastor de la iglesia. Quizás le engañes a tus hijos, a tu esposa. Quizás le engañes a tus hermanos de la fe. Pero a Dios no les puedes engañar. Él conoce aún las intenciones que hay en tu corazón. Tenemos que tener temor en nuestro corazón. Así que estos mártires mueren por no haber adorado al anticristo. Ahora, vamos a leer lo que dice en el capítulo 6. Dice,
Cuando abrió el quinto sello, vi bajo al altar, debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos. En cuanto a este altar celestial, en el cielo hay un altar. La idea no es nueva porque cuando Moisés hizo el tabernáculo en el desierto, lo hizo siguiendo el modelo del verdadero tabernáculo celestial que le fue mostrado en una visión. Dios le mostró a Moisés el altar celestial en una visión para que él hiciera lo mismo. Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, versículo 40. Dios le mostró a Moisés el altar celestial para que él hiciera lo mismo aquí en la tierra, en el tabernáculo. Por eso dice en el capítulo 25, en el versículo 40 de Éxodo: mira, le dijo el Señor, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios le mostró a Moisés en el monte, le abrió los cielos, él vio cómo era el altar para que él lo hiciese de esa manera. Así que no era nuevo para nosotros el altar, porque ya en el tabernáculo ya había un altar. Habían dos altares que hizo Moisés. Se le dijo que hiciera el altar de incienso y el altar de bronce. Éxodo capítulo 30. Mire, para hablar del altar de incienso. Capítulo 30 de Éxodo, versículo 1 y versículo 4. Éxodo capítulo 30, versículo 1 y versículo 4. Versículo 1. Harás a ti mismo un altar para quemar el incienso. Lo harás de manera de acacia, lo harás. Versículo 4. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas de ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Amén. Pero vamos a leer del 1 al 4 mejor. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado. Y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte de él mismo. Será hecho de madera. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Era el altar del incienso, o el altar de incienso. ¿Qué cosa era esto? Era desde donde los sacerdotes hacían sus oraciones mientras quemaban el incienso. Ellos ahí ponían el incienso mientras iban orando por el perdón de pecados del pueblo. Pero también había el segundo altar. Era el altar de bronce, que era donde se quemaban los animales sacrificados después de que su sangre había sido derramada a los pies de ese altar. Ahí se ponían el sacrificio. Éxodo capítulo 27, versículo 1 y 2. El altar de bronce, dice el título. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Recuerde que el altar de incienso, la cobertura, el material de madera es el mismo, pero la cobertura, la cubierta del altar de incienso es de oro, pero el otro es de bronce, donde van a ofrecer los sacrificios. Era cubierto con bronce. Levítico capítulo 4.
Levítico, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Cómo lo iba a hacer? Era el altar del sacrificio, el altar de bronce, el altar de sacrificio, que era de madera recubierto con bronce. El altar de incienso era de madera recubierto de oro, donde se quemaba el incienso mientras se oraba por los pecados del pueblo. Amén. Así que este es un clamor muy antiguo que he recogido en los salmos imprecatorios. Salmo capítulo 79. Libro de los Salmos, capítulo 79. Y vamos a leer del versículo 10 hacia adelante. ¿Por qué dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos. ¿Qué cosa? La venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siente tantos. De su infamia con que te han deshonrado, Jehová, y nosotros, pueblo tuyo y oveja de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Recuerde que ellos clamaban diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas? Y el Salmo nos habla de esa venganza del Señor. Dios se va a vengar de todo lo que le hicieron, de cómo murieron sus hijos en la gran tribulación. Porque a pesar, hermano, a pesar de no haber sido arrebatados, ellos siguen siendo hijos de Dios, pero apartados de la gracia. Y Dios se vengará cuando ellos los maten. Nos habla de la venganza. Pero mira lo que nos habla el Señor en Romanos 12 acerca de la venganza. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis, dice el Señor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. En ese día Dios se vengará contra toda la gente, contra lo que le hicieron a sus hijos que se quedaron en la tribulación. Ellos que murieron, que fueron mártires. Ellos exigirán en este quinto sello, exigirán al Padre que vengue su muerte. Así que, hermanos, no tomamos venganza. Cuando nos hacen algo, no nos venguemos, dejémonos a la ira de Dios. Pongamos las cosas en las manos de Dios, porque Dios es justo. Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dejémosle las cosas en las manos de Dios. No nos venguemos por nuestras propias manos. No nos venguemos nosotros mismos. Volvamos a Apocalipsis. Ellos hacen este clamor. Dice: Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. O sea, ellos hacen un clamor. Ante su clamor de que le hagan justicia, ellos reciben una respuesta de parte de Dios. Hay una respuesta. Y esta respuesta está en el versículo 11.
y se les dieron vestiduras blancas. Y se les dijo que descanse todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos y sus hermanos que también debían de ser muertos como ellos. Se les dieron vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Y qué significa esas vestiduras blancas? Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Dice la palabra, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y tendrán conmigo y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Quiere decir que las vestiduras blancas significan dignidad, que son dignos de vestir las vestiduras blancas, porque no mancharon sus vestidos. Versículo 5, ¿qué más significa esas vestiduras blancas? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Significa victoria. Cuando el Señor le da a esos mártires vestiduras blancas, le están diciendo: ustedes son dignos de usarla, porque ustedes tienen una victoria. Le da vestiduras blancas. Y luego dice que deben de descansar por un poco de tiempo. Ellos deben de esperar un tiempo, mientras tanto van a descansar. Los cristianos no mueren. Los cristianos descansan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Descansamos. No morimos. Dormimos. No morimos. Los cristianos no mueren. Ellos descansan. Ellos duermen. Hasta esperar que venga el Señor. Así que Dios les dice lo mismo. Esperen, descansen, hasta que se complete el número. Hay un número, no lo sabemos. Dice que hay un número de sus consiervos, sus hermanos, que también han de ser muertos en la gran tribulación. Versículo 12. Para hablar del sexto sello. Miré cuando vio el sexto sello y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Tremendo. El sexto sello es el terremoto y la ruptura cósmica. Hay un tremendo mover en los astros, en los cielos. Estos sucesos ocurren al final ya de los tiempos. Esto también lo dice el profeta Isaías. Vamos a Isaías capítulo 13. Vamos a ir viendo, porque esto ya lo habían profetizado. Isaías capítulo 13, versículo 10. Ya lo habían profetizado a unos profetas del Antiguo Testamento y también el Señor Jesús. Isaías capítulo 13, versículo 10. Y vamos a ir viendo porque lo dice. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Y el sol se oscurecerá al nacer. Y la luna no dará su resplandor. Lo mismo, el sol se oscurecerá. La luna también no dará su resplandor, no será como vemos una luna blanca. No se verá. No dará su resplandor. Vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 32. ¿Qué es lo que nos dice el profeta Ezequiel? Capítulo 32, para leer el versículo 7. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado. Y la luna no hará resplandecer su luz. Lo mismo, el sol dice que el Señor lo va a cubrir con nublado para que no
refleje su luz. Y la luna igual no va a resplandecer. Joel capítulo 2. Libro del profeta Joel capítulo 2. Versículo 31. Joel capítulo 2. Versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Por eso dice que se pondrá roja. Antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. La ira de Jehová. Es más claro. Joel habla que el sol no dará su luz y la luna se convierte en sangre. Lo mismo que dijo Apocalipsis. Pero el profeta Amós también lo explica. Capítulo 8 de Amós. Versículo 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Al mediodía, cuando el sol es más fuerte, Dios lo oscurecerá. Cuando sea con intenso, el sol dejará de brillar. Pero el Señor Jesús también lo dijo en su palabra. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Aleluya. Versículo 25 al 27. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y las estrellas. Sol, luna, estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Usted sabe que cuando hay situaciones con la luna, el mar se embravece. No sé, es una situación que ocurre. La luna tiene que ver con el mar. Pero acá lo dice también la palabra. Dice que confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Va a haber problema en los cielos que va a afectar la tierra. Y cuando la luna es tocada, el mar también. Así que se describe varios fenómenos, también lo que dice la palabra. Vamos a Apocalipsis para ver de qué fenómenos nos habla el Señor. Aleluya. Un gran terremoto, ¿verdad? Habla de versículo 12. Un gran terremoto. ¿Qué es un terremoto? Es una sacudida del terreno que se produce, ¿por qué? Por el choque de las placas tectónicas y la liberación de energía en el curso de una reorganización brusca de la materia de la corteza terrestre. Se organiza la materia de tal manera que chocan las placas, liberan energía y mueven la tierra. Dice que habrá un gran terremoto. Ezequiel capítulo 38, versículo 19. Ezequiel capítulo 38, versículo 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. En aquel tiempo temblará fuerte, un gran temblor, un gran terremoto. Va a haber un gran terremoto a causa de la ira de Dios.
del juicio de Dios. Pero también dice que el sol se pondrá negro, ya hemos estado hablando. Pero este hecho ya ha ocurrido también en la palabra. ¿Recuerdan la novena plaga de Egipto? Vamos a Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10. Ustedes, pero ¿cómo se va a poner negro el sol? Éxodo capítulo 10. Y vamos a leer el versículo 21 y 22. Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. 3 días hubo densas tinieblas, no se veía nada, dice. Versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea, no se veía nada. Así dice la palabra. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El pueblo de Israel podía hacerlo, pero el resto de los egipcios no se veían entre ellos. O sea, no había luz. Por más cerillo que que hubieran prendido, no generaba la luz suficiente para ver. Había unas densas tinieblas. Pero también en la crucifixión de Cristo hubo oscuridad. Mateo capítulo 27, versículo 45. Mateo 27, 45. Dice que cuando murió Jesús 3 horas, ya no son 3 días. En las plagas, en la novena plaga hay 3 días de oscuridad. Cuando muere Jesús hay 3 horas de oscuridad. Mateo 27, versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Desde la hora sexta hasta la hora novena no hubo luz. Y la hora novena no había luz. Aleluya. También nos dice la palabra que la luna se tornó roja como la sangre. Dice Apocalipsis. Puede ser el color producto del eclipse o por causa del polvo, humo o polución en la atmósfera debido a los últimos sucesos que nos habla la palabra. También dice que las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y estos pueden ser meteoritos, fracciones de bombas lanzadas al espacio que pueden caer sobre varias ciudades a la vez. No lo sabemos, pero sí que va a haber algo. El cielo se desvaneció como un pergamino, dice la palabra. Como un pergamino. Puede referirse a una explosión atómica a gran escala, tipo Hiroshima. Esa explosión. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino. Pero también dice, versículo 15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Tenían miedo. El temor se adueña de todos los hombres en la tierra. Ellos tienen miedo. Isaías capítulo 13, versículo 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 13, versículo 6. Aleluya. Dice, aullad porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará
y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror. Angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llama. Tendrán temor, ya estaba profetizado, Isaías lo dijo, como dolores de parto. Así será. Tremendo, tremendo. Recuerde que este mundo que vemos se va a tener que destruir. Este mundo no es permanente y este mundo va al final a desaparecer toda la tierra. Este es el fin. Segunda de Pedro capítulo 3. La tierra hoy como la vemos dejará de ser. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 11 al 14. El apóstol Pedro decía: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensible, en paz. Versículo 11. Pues que todas estas cosas han de ser desechas. Versículo 11. Pues todas estas cosas, hablando de la tierra, han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, escuche, los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dijo el apóstol, esperamos según su promesa. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Tres cosas. Debemos andar sin mancha, sin pecar. Irreprensibles, que nadie tenga que decir nada de ti, y en paz. Por eso dijo el Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sabiendo estas cosas, hermano, tú y yo como miembros de la iglesia de Cristo, tú y yo como embajadores del reino de Dios, tú y yo como colaboradores del Señor, tú y yo como hijos de Dios, tenemos que comportarnos con temor y reverencia. Y cuando tú cometes un pecado, pide perdón a Dios, arrepiéntete y deja de hacerlo. Lávate con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya no vuelvas a hacer lo mismo. Eso es arrepentimiento. Tienes que estar sin mancha, y que la gente no tenga que decir: ve ese cristiano, mira la cristiana cómo se porta. ¿Que no eres cristiano? ¿Así hablan los hijos de Dios? ¿Así se comportan los hijos de Dios? Tienes que ser irreprensible, que nadie tiene que decir nada de ti. Míralo ese pastor. Así son los pastores que no aman a sus ovejas. Así son los pastores que les gusta el dinero y trasquilar a las ovejas. Así son los pastores. Todos seremos juzgados. Y aquí todos son irreprensibles. Y todos debemos ser irreprensibles. Desde los pastores hasta las ovejas. Primero el pastor, luego las ovejas. ¿Estás escuchando, pastor? Tienes que ser irreprensible. Tú como pastor tienes que ser irreprensible. Que nadie diga nada de ti. Por eso, cuando cometes un error, pide perdón. Aún levántate delante de tu congregación y pídeles perdón, porque hasta con palabras las ofendemos. La palabra dice que aquel que no ofende de palabra, es tremendo. Es perfecto, pero todos fallamos. Pero hay pastores que nunca le han pedido perdón a su iglesia. Nunca le escuchaste decir: perdóname,
Iglesia, he cometido. No, porque ellos son los infalibles. Creen que de esa forma son irreprensibles. No, la iglesia sabe de tus errores. Que no te lo digan es otra cosa. Pero ¿qué concepto tienen de ti como pastor? Por eso párate. Y si te equivocaste, pide perdón. Pero mejor en la humillación, para que Dios en aquel día te exalte. Porque el orgulloso tarde o temprano caerá. Así que tenemos que ser irreprensibles. Que nadie nos diga nada. Y tenemos que aprender a vivir en paz. En paz. Por eso dijo Pedro, tenemos que vivir en paz. Procurar la paz con los demás. Tenemos que vivir en paz con tu esposa, con tus hijos, con tu suegro, con tu suegra. En paz. Por eso dijo el Señor en Hebreo, seguir la paz con todos. Todos es todos. Hasta con el diablo. Santo el Señor. Tienes que seguir en paz. Déjalo. Si depende de ti, vive en paz. Así la otra persona no quiera. Déjalo. Ellos se pierden la bendición, pero el día que estemos delante de Dios, tú serás irreprensible. Y el Señor dirás, tú te esforzaste por vivir en paz, aunque te hagan la guerra. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. El séptimo sello. El séptimo sello está en el capítulo 8. Versículo 1 al 5. Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Así que el séptimo sello es la apertura a una serie gradual de 7 plagas anunciados al toque de las 7 trompetas. Las 7 trompetas ya no son juicios, son plagas. Lo que estamos viendo aquí son 7 sellos, son 7 juicios. Pero las 7 trompetas son 7 plagas. Y dice que hubo silencio en el cielo por media hora. Este silencio antecede a algo muy solemne, algo muy majestuoso y terrible. Este silencio precede a una extraordinaria intervención de Dios. Miren lo que dice Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Libro del profeta Sofonías. Aleluya. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia, dice, de Jehová el Señor. Calla. ¿Por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio ya dispuesto a sus convidados. Calla delante de Dios. Se enmudece. Silencio. Dios se pone en pie. Silencio. Zacarías capítulo 2, versículo 13. Cuando Dios se pone en pie tiene que haber silencio. Capítulo 2, versículo 13. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios se pone en pie hay que estar silencio, porque está hablando de juicio. Y así dice la palabra. Dice que vinieron ángeles con 7 trompetas. 7 indica perfección. El número 7 indica integridad.
Y las trompetas anuncio. Trompeta, anuncio. Así que el material del altar, como vemos aquí, y el incensario de oro indica divinidad. El incienso y la ubicación de estos ante el trono nos recuerda el sacrificio sacerdotal de la intercesión y la importancia de esta en los propósitos de Dios. La intercesión, la oración. Apocalipsis 5:8. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, ¿verdad? Apocalipsis 5:8. Y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que eso es lo que nos dice. Nos hace recordar esa ofrenda de Dios, de las oraciones. Dice que lo llenó del fuego del altar, en el versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Así que hay varias cosas que merecen destacarse. Primero, el fuego del altar, que simboliza el juicio de Dios. Recuerde también que cuando habla Isaías, dice que el ángel cogió con una tenaza fuego del altar y purificó sus labios. Y acá el fuego del altar que saca es para juicio. El incensario dice que es arrojado a la tierra. Así dice el versículo 5. Y lo arrojó a la tierra. El incensario es arrojado a la tierra. Y es la respuesta del cielo. Dios responde. Es una respuesta manifestada en la tierra. El incienso, que son las oraciones de los santos, subió a la presencia de Dios. Y luego viene la intervención divina en la tierra. Hay un ascenso de oración y luego hay un descenso. Un ascenso de oración y un descenso del poder. Es la respuesta. Porque así funciona el reino. El reino de los cielos funciona con intercesión, funciona con oración. Y después viene la respuesta con poder, una respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante la oración, es importante la intercesión. Cuán importante es orar aquí en la tierra. Y me gozo por los hermanos que en los devocionales se conectan y están orando. Y cada vez más hay más personas añadiéndose a la oración de las mañanas. Y son de otras congregaciones, de otras iglesias. Y vemos que aún los miembros de nuestra iglesia no se conectan. ¿Qué dirán en aquel día cuando estén en su presencia? ¿Qué le dirás tú, hermano, cuando Dios te diga, ¿por qué no te conectaste? ¿Por qué no buscaste mi rostro? ¿Por qué no oraste? No, Señor, es que estaba tan cansado y tenía sueño. ¿Vale más el sueño que la presencia de Dios? Todas las mañanas nos conectamos para orar e interceder por cada hermano de la congregación y cada persona que se conecta y por cada pastor que conocemos y oramos por nuestro presidente de la República y por sus ministros para que Dios le dé buenas decisiones. Oramos y esperamos una respuesta de Dios que baje con poder. Dice la palabra que lo arrojó a la tierra y como resultados de esa respuesta, ¿qué cosa hubo? Dice la palabra que truenos, voces y relámpagos. Tronó los cielos, hubo relámpagos y hubo voces que se escuchaban y un terremoto. Nuevamente la tierra será sacudida. Nuevamente la tierra sufrirá un sacudón. Eso es. Estos son los 7 sellos por la cual el cordero inmolado que era digno los abrió.
Estos son los 7 juicios de Dios sobre la tierra y como podemos ver cada vez es peor. Todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en este mundo. Tiene que ver con destrucción de toda esta humanidad que tuvieron su oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, tuvieron su oportunidad de ser parte de la iglesia de Dios, pero no quisieron y dieron las espaldas a Dios. El fin de los tiempos no puede ser detenido por nada ni por nadie. Se va a tener que dar y se va a dar. Pero hay una manera de escapar de la ira de Dios antes de que venga la tribulación y estos 7 juicios. ¿Y cuál es esa manera? Es recibir a Jesús en tu corazón y llevar una vida en santidad. De nada vale que recibas a Cristo y vivas como un cerdo enlodado en la inmundicia de este mundo. Necesitas llevar una vida santa que agrade a Dios. La palabra dice que esto es inevitable. Se va a dar sí o sí. La pregunta que te vuelvo a hacer en esta noche, que cuando venga Cristo a arrebatar a su iglesia, ¿tú irás con Él? ¿Tienes la seguridad? De repente tus pensamientos te meten en aprietos. De repente tus ojos con lo que miras te ponen en aprietos. De repente las palabras que hablas te ponen en aprietos. O de repente las cosas que haces te ponen en aprietos. Que cuando venga Cristo te quedes por eso. Hoy tienes la oportunidad de arreglar tu vida delante de Dios. Estos juicios van a venir. Y estos juicios se van a dar para aquellas personas que se queden en la gran tribulación. Y la gran tribulación no es un juego. Como puedes ver, el anticristo como mentiroso, engañador, supuestamente traerá paz. Pero 3 años y medio solo le durará la paz. Luego vendrá el jinete de la guerra, de la muerte y del hambre. Y eso traerá destrucción a esta tierra. Dios quiere salvar tu vida y depende de ti en esta noche. Cierra tus ojos y inclina tu cabeza y repite estas palabras conmigo. Padre, en el nombre del Señor, he escuchado tu palabra y es fuerte, Señor. Yo no quiero quedarme en la gran tribulación. Perdóname por esa doble vida que he llevado contigo. Límpiame de toda mi maldad y de todo mi pecado. Mis pensamientos, mis ojos, mis labios y mi corazón sean purificados en esta noche. Gracias, Señor. Lávame cada vez más de mi maldad. Hazme limpio delante de ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre. Sé que cuando venga Cristo en las nubes, yo iré con Él a los cielos.